Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, jueves 4 de mayo. A ver, porque todavía creo que además es pertinente no tocar el tema de las reacciones ante esta marcha del Movadef. ¿Fue o no apología al terrorismo? Hubo ahí incluso posiciones encontradas entre el ministro del Interior, Carlos Basombrío, y el director general de la policía. Algunos también planteaban, lo escuchaba Mauricio Mulder el día de hoy, que no se necesita nueva legislación. Con lo que hay, si hay la voluntad de castigar, se castiga, decía el congresista Mauricio Mulder. Y por otro lado, hay también un buen grupo de gente que dice que se necesita todavía mejor y más clara legislación para que las autoridades puedan saber exactamente cómo reaccionar frente a situaciones como la de marcha del Movadef, que ojo, fue dentro del contexto de una marcha de la CGTP. Pero parece que lo presentó la Procuraduría del Ministerio del Interior y la Fiscalía también ha iniciado justamente una investigación por el tema de apología. Quiero mostrarles rápidamente la información que tenemos del Ministerio Público en su cuenta de Twitter el día de hoy. Ahí está. Lo último, ¿no? Esto, ¿a qué hora fue? A ver, aclárame, allá abajito sale la hora. Algo de las 2 de la tarde. 6 de la tarde, perdón, 6:30. Sí, a esa hora me lo mandaron. Dice, Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos abrió investigación por presunto delito de apología al terrorismo tras marcha del Movadef. Y el tuit número 2, ¿no? La segunda parte de este tuit, dice, titular del despacho, Edith Chamorro Bermúdez, dispuso diversas diligencias que serán ejecutadas por la DIRCOT en el plazo de 30 días. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Falta o no legislación? Eso es justamente, entre otras cosas, la que queremos conversar con nuestros invitados. El congresista de Fuerza Popular, Octavio Salazar, Mario Ibaceta, ex juez antiterrorista. Señores, muy buenas noches a ambos, gracias por estar aquí. Qué gusto. A ver, conversamos con usted, congresista. ¿Falta legislación? Me imagino que dentro de su punto de vista sí, porque incluso usted ha presentado justamente algunos cambios a la legislación. Indudablemente, si nosotros leemos el fundamento 88, en este fundamento está especificado 4 principios rectores que fijan los límites para que la apología pueda llamarse como tal. Es decir, si se cumplen estos 4 preceptos, si se cumplen, entonces recién es apología. Y te los voy a decir. Dice que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado. Sí. Que cuando la policía se refiere a la persona que haya cometido el delito, se debe ser en condiciones de condenada y con sentencia firme. Tercero, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas. Okay. Y por último, que la exaltación afecte la regla democrática de pluralidad, tolerancia, búsqueda y consenso. Entonces la pregunta se cae de madura. Con esta valla, ¿quién va a pasar la apología? Ese es el tema de fondo. O sea, ¿usted cree que con estos 4 puntos, digamos... Es difícil. Bueno, la parece que, digamos, para pruebas el canto, porque hasta ahora nadie ha sido sentenciado en ninguno caso en estos 15 años con esta ley. No son 15 años. El último, si más no recuerdo, el último caso fue en el libro de puño y letra en el año 2009, que se hizo la denuncia, la Fiscalía adelantó la denuncia, pasó al Poder Judicial y fue archivado. Pero no se sentenció. No se sentenció a nadie. 2009. Okay. 2009. Ok, pero mi punto era de que finalmente, ¿cuántos años tiene esta ley de apología al terrorismo? La ley de apología, esta ley de apología nace en un paquete de leyes en el año 90 que se genera con la finalidad de poder enfrentar al terrorismo homicida en el Perú. Ok, 90, entonces ahí está, 90 hasta el 2000, 2016, no más, estamos hablando de 20 y tantos años. Así es. Ok, doctor Ibaceta, ¿usted coincide también que se necesitaba, como lo ha planteado? Porque ahora vamos a entrar a lo que ha planteado justamente el congresista Octavio Salazar, pero ¿usted cree que se necesitaba más y mejores leyes? Siempre las leyes se mejoran, pero las leyes por sí solas, el texto de cualquier ley va a ser neutralizada si seguimos con estas exquisiteces. Además, ¿cuáles exquisiteces, doctor? Eso es lo que acaba de leer el congresista. Ok. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo tomar literalmente. Eso se debe interpretar en cada caso concreto. Por eso es que, por ejemplo, se habla de apología y estamos exaltando, hemos discutido qué cosa es exaltación,
qué cosa es alabanza, qué cosa es incitación. Sí. Estamos trabajando al alcance de los verbos. Sí. Y tenemos una organización criminal. Ahora, me dicen, yo estoy con mi cartel, con la foto de Abimael Guzmán y con todos los demás pensadores de la izquierda marxista-leninista. Muy bien, pues. Pero tú me estás diciendo que eres del Movadef. Yo le pregunto a la fiscal, ¿qué tiene que investigar? Si el Movadef no ha sido inscrito en el Jurado Electoral Especial, porque es brazo político de Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso es una organización criminal, por lo tanto Movadef es una organización criminal. Por lo tanto, al decir que soy simpatizante del Movadef, ¿uno podría decir que está haciendo apología al terrorismo? Está integrándola, ahí ya se determinan las responsabilidades. ¿Quién está dentro del Movadef y quién simpatiza? Porque eso ya es estrategia de Sendero. A eso vamos a llegar ahorita, pero a ver, doctor, usted justamente es jurista, o sea, se entornan las leyes, y claro, este tema de la definición del verbo, pero es justamente la jurisprudencia, algunas sentencias las que van definiéndole el norte a otros jueces cuando llegan casos nuevos. Lo que pasa es que acá parece que ningún juez en el Perú ha tenido, digamos, el entendimiento, la interpretación de decir, bueno, en estos casos, y a partir de ahí ir sentando jurisprudencia. Eso no se ha hecho. El Tribunal Constitucional, cuando dicta un fallo y se presenta una situación distinta, por ejemplo, en el caso que yo estoy exaltando, con lenguaje subliminal, porque la comunicación no es verbal, escrita, ¿no? Es gestual, y también hay un mensaje subliminal, que salgan a caminar con uniformes y se paseen, y todo el mundo identifique por la simbología qué cosas están tratando de decirnos. Entonces, si se sale del parámetro, el mismo tribunal cambia de criterio. Overruling se llama técnicamente eso, distinguishing. Pero la Corte Suprema tiene el deber, cuando se presentan estos casos, de reunirse en plenos jurisdiccionales y a partir de ahí ir sentando para fijar los parámetros de interpretación, para que los jueces no hagan lo que les da la gana y tengamos impunidad en el país. Por eso es que la criminalidad sigue avanzando, por eso es que Sendero está ganando la guerra política, porque nosotros como Estado nos maniatamos y cada uno es el llanero solitario. El Poder Judicial actúa por su cuenta, la Fiscalía actúa por su cuenta, el Congreso actúa por su cuenta, el Ejecutivo por su cuenta, y en el Ejecutivo el ministro actúa por su cuenta y el director de la policía piensa por su cuenta. Pero a ver, doctor, le está haciendo, y ahora le paso la palabra al congresista Salazar, porque le está haciendo una crítica vedada, o por lo menos para mí no tan vedada, porque lo que ha hecho el congresista Salazar es un proyecto de ley que aquí vamos a compartir. Ponme por favor los puntos más importantes. Pero usted lo que me ha dicho, doctor Ibaceta, es que el congresista Octavio Salazar se ha debido reunir con Ministerio del Interior, con DIRCOTE, con jueces, con Ministerio Público, sin violar la autonomía de cada uno y ponerse de acuerdo en una ley que deje de hacernos ser una democracia boba y que Movadef saca provecho de esto. ¿A eso se refiere? Cuando uno hace un proyecto de ley, los proyectos de ley el Congreso los envía a diferentes lugares. O sea, usted dice que este es el primer paso. Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, etcétera. Se envía para que den su opinión. Una vez que la opinión viene, entonces se arma la fórmula. Por ese lado estaríamos en ese camino. ¿A eso se refería, doctor? No, yo estoy mirándolo desde otra perspectiva. Está bien su trabajo, pero finalmente si cada quien va a hacer una ley por su cuenta, entonces vamos a armar un rompecabezas inaplicable, imposible después. Entonces, ¿qué es lo necesario? Mire, ustedes han recordado la apología en la 25475 de 1992, la ley antiterrorista, que fue declarada inconstitucional en la definición de apología por una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2003, en enero del 2003. ¿Por qué? Porque decían que hay doble incriminación. Estaba la apología al delito en el Código Penal, y estaba la apología al terrorismo. Si el terrorismo es delito, entonces la apología al delito incluía terrorismo, y las penas eran tan bajas que cuando volvieron a juzgar tuvieron que aplicar el Código Penal porque la pena era más baja. Es decir, no estamos viendo que Sendero Luminoso ha abierto un nuevo escenario de guerra, porque su acción militar la ha disfrazado y la ha trasladado, y tiene una guerra política. Ese escenario, y yo estaba hablando de pertenencia, ¿no? Si Movadef pertenece a Sendero, la mera pertenencia ya es delito de acuerdo a la 25475, que está vigente y nadie la hace cumplir.
Entonces, si tengo un nuevo escenario, tengo que activar mis aparatos de seguridad para que me haga un diagnóstico, y cuando me hacen un diagnóstico real, se convoca a expertos para que, analizando el desafío, entonces preparen un marco normativo. Ok, ¿quiénes deberían hacer eso? Porque el congresista Salazar ya se adelantó con justamente algunas recomendaciones para mejorar justamente esa legislación. ¿Cuál sería el foro? Porque quería que me concrete eso. Consejo de Seguridad. Ok, ese es el Ejecutivo, quien tendría que tener, digamos, la voluntad de llamar a todas las partes. Así es, porque están los representantes del Congreso también. Ok, congresista, quiero tocar los puntos. Ponme por favor ahora sí el cuadro. Los tenemos y quiero también, ahí está, aportes del proyecto. Vamos directo, por favor. Ahí está, se detallan las acciones que conllevan al delito de apología, la exaltación, justificación, enaltecimiento, ¿no? Que están por esa curación se entiende como condiciones individuales y no en forma conjunta, facilitando que el juez pueda aplicar el tipo delictivo. Ese es el primer punto. Explíquenos un poquito, por favor, congresista. Bueno, como estamos nosotros apreciando, estamos viendo, se define el delito con esos tres verbos: la exaltación, la justificación, el enaltecimiento, y esto obviamente tiene unos parámetros que están señalados por el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son estos parámetros? Lo que te acabo de leer. Ok. Estos 4 parámetros que tienen que cumplirse sí o sí, porque si no se cumplen, entonces según lo que manifiesta el fundamento del Tribunal Constitucional, entonces no se convierte en un delito de apología. Pero ¿qué sucede? Como bien lo dice el doctor, estos criminales siguen cometiendo el mismo delito. Cometen delito de apología. Lo que hemos visto nosotros en estos días sí es delito de apología. Pero es un buen punto que dice el doctor Becerra, porque claro, estamos jugando un poco con los verbos. Aquí me parece que acá hay dos temas, digamos. Por ahí sí falta efectivamente una ley, pero también algo de razón tiene Mauricio Mulder cuando decía, oye, no seamos jueces, pues, no juguemos a los bobitos acá. O sea, aquí hay herramientas para sentenciar si es que uno en verdad tiene la voluntad, pero si a uno le quema la mano y tiene temor, pues vamos a seguir siendo, y los Sendero Luminoso y Movadef lo siente, lo huele y saca provecho de esa situación. Hay un principio. Vamos al punto 2 después, con los jueces crean derecho a través de la interpretación. Exactamente. Porque la norma escrita jamás se aplica en su literalidad. Si no, hay 12, 13, 17 escuelas de interpretación. Ahora, que no se atrevan a interpretar, mire, vamos a tener 100 criterios que es enaltecer. Sí, ponme ese cuadro nuevamente. Sí. Porque claro, aquí lo que hemos ampliado es un poquito, porque claro, el TC hablaba de esos 4 puntos, pero hablaba de incitación y exaltación. Aquí hemos aumentado. El primer cuadro, por favor. Aquí estamos hablando de justificación, ¿no? Exaltación, enaltecimiento. Y bueno, dentro de eso habrían reinterpretaciones también, entonces, sinónimos, etcétera. ¿Qué es justificación? ¿Cómo se justifica? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué actitud? ¿Con qué criterio? Ok, entonces su punto es, esto ayuda, pero fundamental es ponerse de acuerdo y darle sentido a lo que dice la ley. Unificar, una sola interpretación, pero esa referencia al Tribunal Constitucional también va a traer problemas, porque no se está diciendo si son copulativos los 4 o se puede prescindir de uno y de 2. No, el Tribunal Constitucional especifica claramente los 4. Sí, pero en esta fórmula, si nosotros tomamos los 4, entonces nadie comete apología en el Perú, regresamos a lo mismo. Pero tomar los 4 a la vez es un absurdo. Es un absurdo, por eso aquí estamos haciendo nosotros, con esto termino, nosotros lo que estamos haciendo acá es que basta que se cumpla uno para que se dé la apología. No tienen que ser los 2. Anteriormente el TC se había dicho que tenía que ser incitación y exaltación. Ambos se tenían que cumplir, si no el juez no podía declarar culpable. Vamos con el segundo punto de lo que ha planteado el congresista Octavio Salazar. Ahí está. Se incorporan agravantes al delito tipo de apología de terrorismo, como es el caso de comprender a los rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, personal docente o administrativo de instituciones educativas que se valgan de tal condición. Yo hoy día en la radio he seguido tocando este tema y siempre se filtran llamadas de simpatizantes del Movadef. Y me llamó uno que no tuvo reparos. Claro, yo le fui sacando algunas cosas, pero él era profesor, era docente y él se definía como simpatizante del Movadef. A esto va ese tema. Claro que sí. Ellos ya tienen una responsabilidad. Ok, pero digamos, lo que se penaría es que él dentro de la clase, dentro de su labor de docente, se tire un rollo que sería, digamos, negacionista de... Sendero. ¿Eso no existe ya todavía? ¿Eso todavía no existe? O sea, un profesor todavía puede, en una clase de historia... No, es que no puede, pues.
porque por la prohibición que ya está expresa en la apología, cometería apología. Y si no la tiene, se ha venido dando. Ok, pero esto es un agravante, o sea, serían sancionados con penas mayores. Exactamente. Usted es irónico, a ver. Dios mío. El profesor puede pensar como quiera, sí, porque tenemos libertad. Es cierto, ahí se hizo pensar. Ok, pero no puede una clase decir, señores, no, lo que le han contado de Abimael Guzmán, no, él no era asesino, no era terrorista. En su privacidad puede decir lo que quiera, pero en lo público ya no, porque de lo que está hablando al público es de una organización criminal a la que está justificando. La clase en un colegio de un profesor no sería un espacio público. Eso es un espacio público. Y además sobre mentes de niños y de jóvenes en formación. Ok, pero al ponerlo como un agravante, la pena aumenta. O sea, ha hecho bien el policía, por ahí viene. Está bien que aumente la pena, pero ya es delito. ¿Y por qué no se persigue? Ok, el papel aguanta todo también. No, como dice el doctor, claro, si no se aplica... Está bien, pero tienes que precisarlo. Hay que precisar la norma. Entonces usted coincidía con el ministro Basombrío ayer cuando decía que hay que precisar la norma, que necesitan precisiones. No, la norma, ahorita la norma, la nueva está precisada. Sí, pero ayer, la anterior, pero obviamente. Ayer lo fustigó tanto Carlos Tubino como la congresista Lourdes Alcorta de su partido, le sacaron la mugre al ministro Basombrío y él decía, bueno, pero necesito también más aclaración. ¿Usted coincide que algo de más aclaración necesita la policía? Vayamos aterrizando en el tema. La legislación que anula el Tribunal Constitucional la dejó literalmente en nada. Y así se ha venido trabajando el país. Ok. Entonces, cuando nosotros recibimos esto, vemos cuáles son los alcances en el fundamento 88 del Tribunal Constitucional y decimos, oye, tenemos que incorporar esto. Entonces, nosotros incorporamos esto para darle viabilidad a la norma. Ok, pero igual me dice, entonces también, es cierto, entonces lo que dice el ministro Basombrío que estaba un poco de atado de manos, aunque después voy a llegar al tema particular, particular de la marcha. Vamos, exactamente. A ese vamos a ir ahora. Otro tema. Vamos a volver con las cosas que usted ha planteado en su proyecto de ley, luego vamos a volver a retrotraernos a la marcha, ¿ok? Vamos con el último punto, por favor. Dice, se incorpora como agravante, ojo, que los últimos dos son solamente agravantes, ¿no? El uso de medios para desarrollar la apología del terrorismo, objetos, libros, escritos, imágenes visuales, medios auditivos, medios de comunicación. Pero lo que dice el doctor Iaceta, esto también ya existía, usted le está poniendo un agravante, es decir, penas mayores, pero el tema es que si no se ha aplicado ni una sola vez, el contar el agravante va a seguir siendo letra muerta. Fíjate, ¿qué está sucediendo en el Ministerio de Educación? Tú coges un libro, ves la fotografía de Abimael Guzmán del tamaño de la página y ves los héroes del Perú en fotografía de 2 centímetros por 2 centímetros. ¿Tú lo ves? Ok. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok. Tú tienes que generar una norma que les diga, oye, tú no puedes hacer esto. Porque caso contrario estarías cometiendo... Correcto, pero aquí lo que me queda claro es que la norma ya existe. Usted está diciendo que se va a hacer un agravante si está en eso. Mi pregunta es, ok, sin agravante, ¿alguien ha sido sancionado por hacer eso? Bueno, tendríamos que ver la casuística, ¿no? Okay. Si es que existe. Ok, lo que queda claro es que según ministro del Interior, a nadie ha sido condenado por apología al terrorismo hasta ahora. No, en este país. Anteriormente sí, obviamente que sí. Se ha cumplido. La apología nace, es decir, se precisa con bastante contundencia cuando se formula una base para poder luchar contra Sendero Luminoso en los años 90. Ok, pero una vez que se derrota Sendero Luminoso, ahí es cuando nos encontramos nuevamente con este cambio de estrategia, ¿verdad? Ahí es cuando la ley de apología debería ser más clara para poder luchar a estos bribones que vienen con el tema del Movadef. El Tribunal Constitucional es el que cambia la norma. Estaba conversando con el doctor hace un momento. El TC es el que cambia la norma. Pero, y nuevamente lo va a poder volver a cambiar, doctor. El Código Penal de 1991 simplemente tipificaba la apología del delito. El que comete apología, incurre en apología de un delito, será penado. Por lo tanto, como nadie cuestionaba, porque apología era más que obvia la interpretación, utilizando todos los criterios de interpretación, de exaltación, de incitación, como quiera, ¿no? Verbal, escrita, gestual, subliminal. Nadie dijo nada y eso se trasladó a la 25475. Pero cuando el Tribunal Constitucional
declara inconstitucional el tipo en la 25475 y deja la del Código Penal, cuyo pena máximo era 6 años, y en la 25475 eran 20 años. O sea que los condenados a 20 años bajaron a 6 años y se fueron cientos a la calle. Claro. ¿Ya? Pero a partir de allí, ¿qué hace Sendero y los grupos de las ONGs? ¡Puta! No, el derecho penal del enemigo se puso de moda. El derecho a la protesta se puso de moda. Sí. A la libertad de expresión. Y Sendero... Libre pensamiento, derecho de opinión. Y a partir de ahí fueron sacando... Y Sendero no es un peligro porque ya no hace estallar coche bomba, pero sin embargo, tomando los centros, Frente de Defensa, en muchos casos infiltrados, impide inversiones, dificulta inversiones, mata policías. O sea, la acción militar ahora es del pueblo. A ver, pero yo le quería hacer la pregunta, porque digamos, es una posición bastante, no sé si cuestionable, pero polémica por lo menos, ¿no? Porque usted dice que efectivamente los frentes de defensa son prácticamente, digamos, organismos de fachada de un sendero luminoso que todavía no muere, Movadef. Digamos, no es ir un poco demasiado lejos. No es un frente de fachada. Los frentes de defensa son organizaciones populares legítimas, sí, que reaccionan por sus insatisfacciones provocadas por el Estado, pero en la reacción, cuando es infiltrada por agitadores profesionales, ya su protesta no es pacífica, toman carreteras, destruyen... Entonces, digamos, usted dice que esos frentes de defensa en algunos momentos terminan cometiendo actos terroristas, pero sin necesariamente tener el concepto de terrorismo de Sendero Luminoso. Así es, pero la agitación. Y los aparatos de seguridad... el caso es el siguiente. Usted se encuentra con alguien de Movadef y le va a decir, yo soy de Movadef. Sí. Yo tengo mi pensamiento por el pensamiento Gonzalo, Marx, Lenin, etcétera, y marcho por Movadef, pero no soy de Sendero. Y la pregunta es, entonces, ¿dónde está Sendero? Y cuando uno va a los aparatos de seguridad, no saben. Sendero se ha convertido en un fantasma. Como organización no lo ubicamos, ¿no? Ok, bueno, interesante. A ver, tengo algunas preguntas concretas. ¿Era apología lo de la marcha o no? Comienzo con usted. La marcha. ¿Era apología o no? Por supuesto que sí. ¿Era apología al terrorismo? Claro que sí. Marco Ibacieta coincide con eso. No solamente es que porque están llevando la figura de Abimael Guzmán o de cualquiera de estos personajes siniestros del Perú, sino los cánticos, presos políticos. Pero ojo que no le estoy preguntando por lo que para su opinión es apología, le estoy preguntando si de acuerdo a ley es apología. Es apología. Si me busca el requisito, por favor, cuál de los 4 puntos de lo que habla justamente la ley, caeríamos. Elogio debe ser un acto terrorista realizado, que cuando la apología se refiere a la persona que cometió el delito por llevar la fotografía de Abimael Guzmán. ¿Y los cánticos? Y los cánticos... No puede, es que ese es el problema. Que el elogio haya sido público... Hay que mirar todo en contexto. Ok, incitación y exaltación. ¿Incitación a qué? ¿A la violencia? ¿Al terrorismo? A las ideas del pensamiento Gonzalo. Porque el objetivo de Sendero es la toma del poder. El objetivo del Sendero es la toma del poder, pero el objetivo inmediato y de mediano plazo es la libertad de su líder. Así es. Por lo tanto, para mí era un delito flagrante, porque ver la figura de Abimael Guzmán, pensamiento Gonzalo, Sendero Luminoso, objetivo del Sendero Luminoso, implantar el pensamiento Gonzalo, tomar el poder, por las buenas o por las malas, y nos están ganando en la guerra política, porque para ellos va a ser muy fácil, porque ya tenemos una generación la guerra grande, sin armas. Desde el 90, los que han nacido el 90 para acá, eso van a ser terreno fértil para ser captados. Okay, ¿qué debió entonces haber hecho la policía? Por eso la crítica a la policía. ¿Qué debió haber hecho la policía? ¿Cuál era la crítica? ¿Debió dispersar, disolver la marcha? ¿Meterlos presos? Si estas personas no tenían autorización para utilizar la vía pública, se debió inmediatamente... Pero sí la tenían, Onaji le había dado porque era una marcha de la CGTP que ellos se habían metido ahí. Estoy empezando a hacer el análisis. Segundo, si en la marcha, estas personas se inmiscuyen, se mezclan con los otros, y obviamente si inteligencia comienza a observar a estas personas que se han
se han mezclado con otras organizaciones, lo más lógico es también paralizar la marcha. Es decir, señores, ¿quiénes son? Usted los ha invitado a ellos, no los puede invitar, muy bien, salgan. Esto en la parte operativa se puede hacer. El tema está que, como bien dice el doctor, no podemos darle hándicap a esta gente. Ellos se están urdiendo una serie de estrategias para mostrarse permanentemente ante la ciudadanía, ganar ese espacio. Ok. Hay un problema allí. No han estado todo el tiempo metidos en la marcha de la CGTP, ¿eh? Después se abrieron. Ellos actúan. Se acumularon primero en la Plaza Francia, creo, y después es que ellos se unen. Pero se manifiestan como unidad. Sí. En Movadef. Van solitos, no es que se dispersan, ellos van solitos como el grupo Movadef dentro de la CGTP. Están midiendo a la sociedad y la población los veía amigablemente, nadie protestaba. Pero la policía allí. Pero hoy me ha preocupado la declaración del director superior porque yo no lo había escuchado. Sí, usted acá lo critica. Porque él dice, es que en democracia debemos respetar ciertas libertades. Oiga, eso para mí es un escándalo. En democracia se respeta lo que está dentro del marco de la ley, pero lo que está fuera del marco de la ley se reprime. Pero ¿no será que la policía, como ha visto que nunca se ha podido sentenciar, ellos también dudan si es que esto es un delito o no? Bueno, pues y sus coordinaciones con la Fiscalía, porque la policía es el brazo de la Fiscalía. A eso voy. Entonces la responsabilidad es Ministerio Público, Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Claro. Ok, eso sí me queda claro y ahí yo coincido plenamente con usted. Porque ojo que también, por ejemplo, escuchaba a Vicente Padilla hoy, Mario Moretti incluso decía, Movadef sabe que alabar, exaltar o incluso justificar y legitimar acciones de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán es un delito incluso con la ley actual. Por eso ellos no van por ese lado. Ellos dicen que el proceso no fue adecuado y eso no es ni apología ni justificación. Ellos han cambiado el discurso. Pero claro. ¿Coincide con Mario Moretti? Mario Moretti está diciendo algo real. Nos han abierto un escenario con un juego de figuras y de derechos fundamentales, sí, pero siempre vinculados a Sendero Luminoso, aunque no lo llaman Sendero Luminoso, le siguen llamando Partido Comunista del Perú. Entonces, yo digo, ¿y la pertenencia? ¿Por qué seguimos hablando de apología y no de pertenencia? Si la pertenencia está tipificada como delito. Correcto. No, esa definición es interesante, porque si no se les ha dado la inscripción, quiere decir que son el brazo político de justamente un grupo terrorista. Por lo tanto, están vinculados. Si eres simpatizante del Movadef, estás haciendo apología al terrorismo por una cuestión lógica. Me tengo que ir, desgraciadamente. Me queda claro que Congreso, me imagino que usted se lo mandará también Ministerio Público, Poder Judicial, y hay que ponerse de acuerdo para que justamente se pueda aplicar. Solamente una última, con esta termino. ¿Se debe interpelar al ministro Basombrío por esto? Bueno, nosotros hemos quedado reunirnos el martes. Pero Carla Schaefer ya dijo que sí, que ella cree que sí, definitivamente. ¿Usted cuál es su opinión? Cada uno tiene su apreciación. Yo voy a esperar la reunión que tengamos y nosotros siempre nos reunimos y vamos a discutir. ¿No sería darle la yema del gusto a Movadef si es que se le interpela a Basombrío? Podría, pero también desmoraliza a la población ver que sus autoridades piensan de diferente manera respecto a un mismo enemigo. Correcto. Un placer, señores, como siempre. Congresista, doctor Ibaceta, muchísimas gracias. Encantado.